cuando vi a mi hija por última vez, supe que algo iba mal. No era solo una sensación vaga, ni un pensamiento pasajero, era una certeza que se instaló en mi pecho como un puñal invisible. Esa mirada esquiva, ese silencio que llenaba el aire, entre nosotras, me habló de un mundo oculto al que yo no tenía acceso. En ese momento, todo cambió para mí, y supe que mi vida nunca volvería a ser igual. ¿Quieres saber qué ocurrió? Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia podría cambiar la forma en que ves a las personas que amas. Lo que empezó como un simple presentimiento, se convirtió en un viaje profundo de miedo, amor y redescubrimiento, porque a veces, lo que parece un momento oscuro es solo la puerta a una verdad que todos necesitamos enfrentar. En este video, te llevaré paso a paso por ese camino doloroso pero necesario, donde aprendí que el silencio de alguien que amamos puede esconder mucho más de lo que imaginamos. No solo descubrirás qué pasó realmente, sino también cómo enfrentar esos momentos difíciles que nadie nos enseña a manejar. Antes de seguir, te invito a darle like si alguna vez has sentido ese miedo silencioso, y a suscribirte al canal, para no perderte historias que te harán pensar, sentir y conectar. Tu apoyo aquí es vital para que más personas puedan escuchar relatos reales que transforman. Ahora, acompáñame a descubrir qué sucedió cuando vi a mi hija por última vez, y cómo ese instante marcó mi vida para siempre. Cuando vi a mi hija por última vez, supe que algo iba mal. No sé si fue la forma en que evitó mi mirada, o ese silencio que se instaló entre nosotras como una pared invisible. Me había acostumbrado a sus abrazos fuertes, a sus palabras apresuradas que siempre querían contarme todo al mismo tiempo, pero ese día fue distinto. Había una distancia en sus ojos, como si estuviera ya en otro lugar, en otro mundo al que yo no tenía acceso, y aunque traté de convencerme de que era solo cansancio, algo dentro de mí gritaba que no lo era. La casa, que solía vibrar con su risa, ahora parecía más fría. Esa noche, después de que se fue, me quedé sentada en la cocina mirando su taza de té a medio terminar. Era su favorita, con dibujos de estrellas. El vapor aún se elevaba, lento, como si el tiempo se negara a seguir. Me pregunté si había algo que no vi, algo que dejé pasar. Empecé a repasar cada conversación, cada gesto, intentando encontrar alguna señal que explicara esa sensación que me oprimía el pecho. No encontré nada concreto, solo ese presentimiento cada vez más nítido de que algo estaba desmoronándose. Nona era solo una madre preocupada, era una mujer que conocía cada sombra y cada luz en el rostro de su hija. Esa intuición que nace del amor y del dolor compartido, de los años que se construyen entre juegos, lágrimas, consejos y silencios. Y sin embargo, por primera vez, me sentí ajena a su mundo, como si ella hubiera aprendido a esconderse detrás de una sonrisa que ya no me pertenecía. Lo supe, lo sentí con una certeza que me heló la sangre. Algo estaba ocurriendo, algo que iba más allá de mi comprensión, y que no me atrevía a nombrar. Aún no. Pasaron los días, pero esa imagen suya en la puerta, dándome un abrazo corto y forzado, no se borraba de mi mente. Recordé cómo sus dedos temblaban apenas, como si dudara en soltarme, como si quisiera decir algo, pero no pudiera. Me repito esa escena una y otra vez, buscándole otro sentido, algo que me calme, pero en lugar de respuestas, solo encuentro más preguntas. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué no me dejó ayudarla? Siempre pensé que entre nosotras no había secretos. Me equivoqué, comencé a revisar su habitación cuando no podía más con la incertidumbre, no para invadirla, sino para entenderla. Encontré cuadernos con dibujos extraños, frases sueltas escritas a mano, algunas tachadas con rabia. No soy suficiente, decía una. A veces quisiera desaparecer, decía otra. Y ahí fue cuando el miedo se hizo real. Ya no era solo una sospecha, era una herida abierta que yo no había sabido ver. Me senté en su cama con aquellos papeles temblando en mis manos, como si fueran piezas de un rompecabezas que nunca logré armar. Llamé a sus amigos, a su colegio, a su terapeuta. Todos me dijeron lo mismo. Últimamente estaba más callada, más reservada,
pero no parecía grave. Nadie lo vio, nadie supo, nadie actuó, y en ese nadie también estoy yo, la madre que creía saberlo todo, la que pensó que con amor bastaba, pero el amor no siempre basta cuando no se transforma en acción, en preguntas, en presencia real. Me quedé sentada en el suelo de su cuarto por horas, rodeada de su ausencia, deseando volver no al último día, sino a cualquiera de esos en que todavía tenía tiempo. Los días siguientes se volvieron una rutina de silencio y búsqueda. Me aferré a cada objeto suyo como si pudieran hablarme. Su bufanda colgada detrás de la puerta, el olor leve de su perfume en la almohada, las canciones que escuchaba una y otra vez. Empecé a escuchar esas letras con atención, buscando mensajes ocultos, señales de un dolor que no quiso o no pudo decirme. ¿Cuántas veces me senté a su lado mientras usaba sus audífonos, sin preguntar lo que escuchaba? ¿Cuántas veces dejé pasar lo que ahora me parece tan evidente? Cada pequeño detalle se convertía en una pista. Su cambio de ropa, su forma de maquillarse, los horarios en los que salía y regresaba. No lo vi en su momento, o tal vez no quise verlo. Hay una parte de nosotros que, por miedo, decide creer que todo está bien. Es más cómodo pensar que los hijos están creciendo, no alejándose, que están más callados porque es parte de la adolescencia, no porque están cargando algo que los aplasta. Me engañé con frases hechas y excusas repetidas, y ahora lo único que me queda es el eco de esas decisiones. Comencé a escribirle cartas, no para enviarlas, sino para hablarle desde el dolor. Le contaba cosas simples, como florecieron las plantas del jardín que ella cuidaba, como el gato duerme ahora en su cama cada noche, como si también la buscara. Escribir se volvió mi forma de no dejar que el silencio ganara, pero con cada palabra, el peso de no haber estado más presente se volvía más insoportable. Había señales, las hubo, y aunque aún no sé todo lo que pasó, sé que algo la empujó a encerrarse, a irse poco a poco, y yo no supe sostenerla. Empecé a recordar momentos específicos, casi insignificantes en su momento, pero que ahora cargan un peso inmenso. Aquella vez que la sexta llorando en el baño y me dijo que era por una tontería del colegio, cuando canceló su cumpleaños a último momento porque no tenía ganas, o cuando me pidió que no la llamara tanto, que necesitaba espacio. Yo, tratando de respetar su crecimiento, me fui alejando sin darme cuenta. Creí que darle libertad era una forma de amarla, pero tal vez lo que necesitaba era justo lo contrario, que insistiera, que preguntara, que no soltara. Las noches se volvieron más largas. Me acostaba con el celular en la mano, esperando un mensaje, una señal, cualquier cosa. A veces soñaba con ella, y en esos sueños volvía a ser pequeña, corría hacia mí con los brazos abiertos, riendo, contándome sus secretos de niña. Me despertaba con el corazón acelerado, empapada en lágrimas, enfrentando a la misma realidad. Ya no estaba, no como antes, y sin embargo, en mi interior, algo me decía que aún podía alcanzarla, que todavía había una parte de ella esperando ser escuchada, salvada, abrazada, pero para hacerlo, tenía que dejar de tener miedo, miedo de enfrentar lo que fuera que estaba ocurriendo, miedo de descubrir un dolor más profundo del que imaginaba, porque el amor, si no se transforma en coraje, no sirve de nada. No basta con querer, hay que actuar, y yo no sabía por dónde empezar. Solo sabía que no podía quedarme quieta, porque cuando vi a mi hija por última vez, supe que algo iba mal, y ahora cada segundo que pasa me grita que quizás aún no es tarde. Fui a buscarla, no sabía exactamente a dónde, pero algo dentro de mí me empujaba a moverme. Empecé por los lugares que solíamos visitar juntas cuando era pequeña, el parque con los columpios viejos, la librería del centro donde solía esconderse entre los estantes, el café donde siempre pedía el pastel de zanahoria. En cada rincón parecía haber una parte de ella, una huella invisible que me hablaba más que cualquier palabra. Pregunté a desconocidos, mostré su foto. Volví a casa con las manos vacías pero el corazón ardiendo. No podía detenerme, no iba a rendirme. Una noche, mientras organizaba una caja con sus cosas del colegio,
encontré una carta que nunca me dio. Estaba doblada con cuidado, escrita con su letra apretada, llena de borrones. Decía cosas que nunca imaginé leer. Confesaba sentirse perdida, invisible incluso en medio de los abrazos, como si el mundo se volviera demasiado ruidoso para ella. Decía que me amaba, pero que a veces no sabía cómo seguir. Las lágrimas caían una tras otra mientras sostenía ese pedazo de papel que, de alguna forma, era más ella que cualquier fotografía. Fue un golpe seco al alma, pero también fue una puerta, una posibilidad. Esa carta me cambió. Ya no era solo una madre buscando a su hija. Era una mujer despertando del letargo de la costumbre, del mañana lo hablo, del ya se le pasará. No podemos esperar siempre un mañana. Hay silencios que gritan, pero a veces estamos demasiado ocupados, demasiado distraídos, para escucharlos. Yo no volvería a fallarle, no otra vez, porque cuando vi a mi hija por última vez, supe que algo iba mal, y ahora estoy dispuesta a hacer lo que sea para volver a verla, no solo con los ojos, sino con el alma. Empecé a hablar con otras madres, mujeres que, como yo, habían sentido ese abismo crecer entre ellas y sus hijas sin saber en qué momento ocurrió. Compartimos lágrimas, silencios, historias que se parecían demasiado. Algunas habían logrado tender un puente a tiempo, otras no. Cada relato era una llamada de alerta, pero también un recordatorio de que aún había esperanza, que ese hilo invisible que nos une como madres no se rompe tan fácil, que aunque ellas se alejen, si realmente las escuchamos, si bajamos la voz y el juicio, puede que aún estén esperando ser alcanzadas. Decidí escribirle una última carta, no para consolarla, ni para pedir explicaciones, sino para abrir mi corazón sin máscaras. Le hablé de mis errores, de mis ausencias disfrazadas de respeto, de mis miedos de madre primeriza que nunca aprendió a lidiar con el dolor ajeno. Le conté cómo era verla crecer desde lejos, cómo me dolía no haber entendido sus silencios. Le prometí que, si regresaba, no la juzgaría, que no necesitaba ser fuerte, ni feliz, ni perfecta, que podía simplemente ser, y que yo estaría allí, entera, con los brazos abiertos, sin condiciones. Esa carta no sé si llegó a sus manos, no sé si la leyó, pero desde ese día, algo en mí cambió. Dejé de buscar respuestas y empecé a construir presencia. Dejé de culparme para empezar a prepararme, porque el día que la vi por última vez no fue el final, fue el inicio de una verdad que me negaba a mirar. Y aunque el miedo sigue allí, latiendo como una segunda piel, ahora tengo también algo más fuerte, la certeza de que aún hay camino, de que el amor, el verdadero, no se rinde, y yo tampoco lo haré. Comencé a dejarle mensajes de voz cada mañana, cortos, simples, sin presión. Le hablaba del clima, de cómo amanecieron las plantas, del café que tomaba pensando en ella. Le decía que la amaba, sin rodeos, sin adornos. No pedía que respondiera, solo quería que supiera que seguía aquí, firme, presente, aunque del otro lado del silencio. No sé si los escuchaba, pero eso ya no importaba tanto, porque cada palabra era también una forma de curarme a mí misma, de reconstruir el vínculo que creí perdido, hilo por hilo, desde el amor más crudo y verdadero. Una tarde, al volver del trabajo, encontré en la entrada de casa una de sus pulseras. Era pequeña, de hilo rojo, con un nudo flojo que ella misma había hecho. La reconocí al instante. No había viento ni visitas ese día, solo esa pulsera, como una señal. Me senté en el suelo con ella entre los dedos, y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a esperanza. ¿Había pasado por aquí? ¿La había dejado intencionalmente? No tenía respuestas, pero en mi pecho se encendió una chispa, una que decía, no te detengas, aún estás a tiempo. Esa noche no pude dormir. Mi mente era una tormenta de recuerdos y posibilidades. Me di cuenta de que todo este tiempo estuve buscando a mi hija afuera, en lugares, en objetos, en palabras, pero tal vez, solo tal vez, ella estaba esperando ser encontrada en lo más profundo de mí, en esa parte que no tiene miedo de mirar de frente el dolor, que está dispuesta a cambiar, a aprender, a escuchar sin intentar arreglarlo todo.
porque cuando vi a mi hija por última vez, supe que algo iba mal, pero ahora sé que el verdadero camino empieza cuando dejamos de negar lo que duele, y yo, por fin, estaba lista. Días después, recibí un mensaje sin remitente. Era una sola línea, escrita con su forma particular de usar los puntos suspensivos. Estoy bien, pero necesito tiempo. Lo leí 1, 2, 10 veces. Era poco, pero era todo. Una ventana entreabierta en medio de una noche que parecía no terminar. No supe si llorar o reír. Sentí alivio, sí, pero también un miedo nuevo, el de no hacer nada que la empujara otra vez al abismo. No respondí, no insistí, solo cerré los ojos y dije en voz baja, gracias por estar viva. A partir de ese día, algo cambió en mí. Ya no me movía desde la desesperación, sino desde la paciencia. Comencé a ir a terapia, a entender mis propios vacíos, mis silencios heredados, mis formas de amar que quizás no eran las que ella necesitaba, porque a veces, sin querer, repetimos patrones que nos rompieron sin darnos cuenta, y yo no quería seguir repitiendo, quería sanar, no solo por ella, sino por mí, también, porque no se puede acompañar a alguien en su oscuridad si una no es capaz de mirar la suya propia. Una noche, mientras ordenaba papeles viejos en el escritorio, encontré un dibujo que ella hizo de niña. Era de nosotras dos tomadas de la mano, bajo un cielo lleno de estrellas. En la parte de abajo, con letras torcidas, había escrito, «Mamá es mi casa», y ahí, en ese instante, algo dentro de mí se quebró y se volvió a armar, porque entendí que, aunque ahora estuviera lejos, aunque su dolor la hubiera llevado por caminos que yo no conocía, aún podía ser ese refugio, pero solo si aprendía a sostener sin invadir, a estar sin exigir, a amar sin condiciones. Y fue en ese momento, en ese silencio iluminado por una hoja de papel infantil, que supe que la verdadera espera acababa de comenzar. Una mañana cualquiera, mientras regaba las plantas del jardín, ese rincón que siempre había sido suyo, escuché el portón abrirse. No fue un sonido fuerte, ni abrupto, fue casi tímido, como quien no está seguro de ser bien recibido. Me asomé con el corazón golpeándome el pecho, y ahí estaba ella, de pie, con la misma chaqueta vieja que solía usar en los días tristes. Su rostro estaba distinto, no más alegre, ni más tranquilo, pero sí más real, más suyo, más humano. Nos miramos sin decir nada, y por primera vez, ese silencio no fue una barrera, fue un puente. No corrí a abrazarla, no la llené de preguntas, solo le sonreí, una sonrisa temblorosa, con más amor que certezas. Ella bajó la mirada y murmuró, no sé si estoy lista para hablar, pero quiero estar aquí. Esas palabras fueron un bálsamo, una ruptura, un renacer, porque no era una vuelta triunfal, era frágil, era cruda, era de verdad. Y en ese instante entendí que a veces el regreso no tiene forma de celebración, sino de reconstrucción, de pequeños pasos, de quedarse en silencio compartido, de simplemente volver a respirar juntas en el mismo espacio. La invité a entrar, sin decir nada más. Puso su mochila en el sofá y se sentó en el suelo, como solía hacer de niña. Yo me senté frente a ella, sin tocarla, apenas acompañándola con la mirada. El gato se acercó y se enroscó en su pierna, como si supiera. Ella lo acarició con suavidad, como quien busca recuperar algo perdido. No lloramos, no nos abrazamos, pero en esa quietud, en esa presencia mutua, supe que el dolor no había terminado, pero que algo importante había empezado. A veces, la forma más pura de amor es quedarse. Y esa tarde, sin promesas, sin explicaciones, ella se quedó. Pasaron horas sin necesidad de palabras. Estábamos ahí, respirando el mismo aire, compartiendo una presencia que lo decía todo. Después de un rato, ella levantó la vista y me dijo en voz baja, gracias por no rendirte. Esa frase, tan simple, me atravesó como un relámpago, porque no se trataba de haber hecho todo perfecto, sino de haber estado, de haber esperado, de haber amado aún en el silencio. En ese momento, entendí que no todos los finales tienen que ser felices, pero sí pueden ser verdaderos. Y eso, a veces,
es más que suficiente. Con el tiempo, fuimos hablando, despacio, sin presiones. Algunas conversaciones dolieron, otras nos hicieron reír, pero todas fueron necesarias. Ella comenzó a reconstruirse, y yo también, porque este no es solo el relato de una hija que vuelve, es también la historia de una madre que aprendió a mirar de nuevo, a escuchar sin interrumpir, a amar sin intentar salvar. Lo que empezó con una sospecha, con algo iba mal, se transformó en un reencuentro profundo, con ella, y conmigo misma. A veces, el verdadero milagro no es que alguien vuelva, sino que decidamos esperarlo con el corazón abierto. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si esta historia tocó algo dentro de ti, te invito a compartirla. Tal vez alguien que conoces esté viviendo algo parecido, y escuchar esto le recuerde que aún hay tiempo, que aún vale la pena intentar. Deja tu comentario aquí abajo. Quiero saber cómo te sentiste al escucharla, si te viste reflejado en algún momento, y si quieres seguir explorando relatos que hablan de lo humano, del dolor y de la esperanza, te invito a ver el próximo video que está apareciendo en tu pantalla. Nos vemos allí.